En el principio del tiempo todo era uno, unidad, Padre, latencia o sí mismo. El tiempo se extendió y expandió, y se abrió el espacio, y con la dimensión espacio-tiempo el dos, la dualidad, la madre, la gestación o lo otro. De la gestación de lo otro a partir del sí mismo se abrió la tercera dimensión, y el espíritu o el ánima emergió, dando paso a la materia, al tres, a la trinidad o a lo trino, al Hijo y al Espíritu de lo creado. Ese espíritu comenzó a tomar forma y movimiento y se abrieron paso las facetas de la unidad que recuerdan que en el principio, antes que el verbo, todo era nada al mismo tiempo sin espacio de separación aparente. Hoy sigue siendo domingo o séptimo día y Dios aún sigue observando su creación. El proceso de ver ser, de ver el ser o de ver lo que es en mí, crea acción. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de EADA Self Discovery Televisión. En esta sección de investigaciones y entrevistas, EADA Self Discovery es un proyecto escuela con enfoque transpersonal para acompañar a personas en sus procesos diversos, para ver el ser. ¿Y qué es ver el ser? Ver lo que es, ver cómo es. El cuarto camino no exige que uno se retire del mundo, no exige que uno abandone todo aquello por lo que se ha vivido hasta el momento. Este camino comienza mucho más lejos que el del yogi. Esto significa que es necesario estar preparado para entrar en el cuarto camino y que esta preparación, que es de las más serias, tiene que adquirirse en la vida ordinaria y aplicarla sobre muchos lados diferentes. Además, el hombre que quiere seguir el cuarto camino tiene que reunir en su vida condiciones favorables al trabajo, o por lo menos aquellas que no lo hagan imposible, porque es necesario convencerse de que, tanto en la vida exterior como en la vida interior, ciertas condiciones pueden constituir barreras infranqueables para el cuarto camino. Añadamos aún que este camino, contrariamente al del fakir, al del monje y al del yogi, no tiene una forma definida. Ante todo, tiene que ser hallado. Es la primera prueba y es difícil, porque el cuarto camino es mucho menos conocido que los otros tres caminos tradicionales. Son numerosas las personas que nunca han oído hablar de él o que niegan simplemente su existencia o aún su posibilidad. Este fragmento justamente está sacado del libro de Ouspensky, de fragmentos de una enseñanza desconocida. Está en el capítulo 2, si lo quieren ver. Y por otro lado, dice el mitólogo Joseph Campbell, en su obra El héroe de las mil caras, publicada en el año 1949, justamente es el año de la muerte de Bourdieu, que las narraciones mitológicas comparten con frecuencia una estructura fundamental. Se hay en ellas unas similitudes que Campbell acierta a describir en la estructura del monomito, denominando al monomito, a la narrativa arquetípica, la aventura del héroe. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días, el mundo ordinario, hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. Después, el héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Bueno, y en el programa de hoy tenemos el gusto y el placer de estar acompañados por Íñigo Postlethwaite. Ya me dirás si está bien pronunciado, Íñigo. Íñigo es economista y consultor de empresas. En el año 1998 entra en contacto con el Cuarto Camino. A partir de ahí hace una búsqueda, trabaja intensamente con diferentes grupos e instructores hasta que establece un grupo de trabajo en Madrid en el año 2007. Anteriormente, en el año 2003, es cofundador de la compañía de teatro Asombras y en 2012 funda, junto con otros buscadores, la Asociación para el Desarrollo Armónico del Hombre, de la que es presidente. Esta asociación está dedicada al estudio y práctica del Cuarto Camino. En 2015 inaugura La Colmena, una casa del Cuarto Camino en Madrid, una escuela dedicada para la transformación del ser,
basada en las enseñanzas de Gurdjieff y de Bennett. Pues bienvenido, Íñigo, un placer realmente que estés con nosotros. Hemos visto material tuyo en la escuela. Muchísimas gracias, Marcela. Un verdadero placer y por invitarme, muchas gracias y aquí estoy a tu disposición. La verdad es que escucharte solo esta introducción que has leído de fragmentos me emociona, realmente me conecta con todo eso, ¿no? Con todo eso que has leído, todo lo importante que es la búsqueda, ¿no? La búsqueda individual, personal y cómo ese hallazgo, ese encuentro, pues realmente marca un antes y un después, ¿no? En el sentido de nuestra vida y nuestra existencia. Así que, bueno, a tu disposición. Bueno, pensando un poco en el viaje del héroe y en el mundo ordinario, me gustaría preguntarte la primera pregunta, si quieres compartir, antes del año 1998, que tú lo señalas como el comienzo de esta búsqueda, ¿quién era Íñigo? ¿Dónde has nacido? ¿Cuál es tu origen? ¿Quién era ese niño? Muy bien. Pues Íñigo efectivamente nace en 1974 en un pueblo de Vizcaya, cerca de Bilbao, y bueno, ya voy a decir de orígenes diversos, porque mis padres, los dos son de origen mexicano y mi padre es a su vez de origen inglés. Y bueno, es una familia, soy parte de una familia pues muy, voy a decir, viajera en lo exterior y también en lo interior, ¿no? Hay un bagaje y una historia de búsqueda, ¿no? Al final de cuestionamiento. Entonces, bueno, pues de niño realmente tuve una infancia, vamos a decir, normal, tranquila y ciertamente feliz. No recuerdo realmente mi infancia, a pesar de que sí es verdad que los movimientos familiares, porque sí experimenté, ¿no? Fuimos a México en varias ocasiones, en una ocasión a vivir 2 años, y esas idas y vueltas por sí que dejaron un rastro, ¿no? Por lo menos en una cierta apertura de otras realidades, ¿no? México, luego hablaremos un poquito, ¿no? Pero México es un país con una tradición muy fuerte en la comprensión de las fuerzas, ¿no? De la naturaleza y del espíritu y bueno, en años posteriores me marcó mucho, ¿no? Pero bueno, por hacer un resumen rápido de mi infancia, como te decía, pues fue una infancia relativamente tranquila, ¿no? Pues todas las alegrías y algunos disgustos, pero sin nada que resaltar. Luego estudié económicas, como has dicho. Realmente pues es de estas cosas que uno no sabe por qué hace, ¿no? Pero que de alguna forma pues el destino te lleva, ¿no? Y de lo cual no me arrepiento, me dio muchas herramientas, me dio muchas sí, habilidades, ¿no? de comprensión para la vida. Y bueno, y luego posteriormente el momento que marca un poco un punto de inflexión es cuando me voy a Estados Unidos en 1998 por motivos laborales. Yo tenía 24 años y bueno, pues ahí empieza, digamos, una segunda vida, ¿no? Para mí. Y antes de llegar a esa segunda vida, a mí me gustaría saber si en algún momento de esa niñez que describes con estos viajes ya exteriores, pero también interior, porque, bueno, cuentas de México, ¿no? Que hay una apertura, pues saber si en esa infancia tú ya de alguna manera empezaste a transitar esos primeros 3 caminos, el del fakir, el del monje, el del yogi, sin saberlo, por supuesto, pero tú tenías esa necesidad de retiro, de silencio, de meditación, de oración. Sí, sí, es interesante, ¿no? La pregunta, porque efectivamente yo soy el pequeño, ¿no? de mi familia, tengo 3 hermanas mayores. La mayor falleció hace unos 8 años
Y entonces era el pequeño, bueno, soy el pequeño, pero era muy pequeño porque mis hermanas eran mucho más mayores que yo, ¿no? Y de alguna forma ocupaban o había mucha, ¿cómo decirlo? Había mucho bullicio, mucha, ¿no? En mi casa, yo la recuerdo siempre, también el carácter mexicano, ¿no? Lo conocerás, pues es un carácter muy abierto, muy expansivo. Y yo sí que recuerdo necesidades. Yo tenía, por suerte, como era el único varón, pues tenía mi habitación. Entonces, esos momentos continuos, ¿no? Que buscaba yo de realmente retirarme a mi propio mundo, a mi propia, bueno, a conectar con mi propia experiencia, ¿no? Fui un niño siempre que con un gusto muy grande por el deporte, por la actividad física, pero también intelectual, ¿no? Me encantaba estudiar, me encantaba aprender, siempre se me dio muy bien el estudio en general, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma tengo, ¿no? Yo creo que es parte de mi carácter, habilidad para muchas cosas, ¿no? Para desarrollar, pues tanto cosas físicas, como digo, como intelectuales o incluso artísticas, ¿no? Que luego he ido desarrollando en mi vida, ¿no? A partir de esta segunda etapa. Ya. Yo lo que tengo sobre esto, ¿no? Sobre preguntarnos si realmente estos tres caminos se le posibilitan a un niño sin saberlo para que luego él elija, yo tengo mi opinión, ¿no? Yo creo que con el impacto de un niño en la vida diaria, de gente dormida, de adultos dormidos, de maestros dormidos, así impactado, él inicia un camino desconociéndolo y haciendo lo que puede, ¿no? Pero yo creo que hay como una fractura o un no entendimiento que hay que solventarlo de alguna manera. Y a veces, claro, preguntan muchos los niños, pero preguntando tampoco se alcanza. Entonces, a lo mejor hay algo interior que se inicia ahí, en ese momento, en este choque de dos mundos prácticamente. Sí, sí, totalmente. O sea, el niño tenemos que entender cómo cuando nos encarnamos, ¿no? Y cuando aterrizamos en este plano, y ahora lo veo, bueno, yo lo veo, tengo dos niños ahora de 7 años, y entonces ves cómo realmente es la encarnación de una esencia pura, ¿no? Y cómo la primera triada que se empieza a poner de manifiesto es la triada de la esencia con la madre y con la vida, ¿no? O sea, a través de estos primeros años son el desarrollo de la esencia que luego se ve detenido, ¿no? Como tiene que ser por ley y para que se inicie el desarrollo de la personalidad, ¿no? Pero en esos primeros 7 años, podemos decir, pueden ser menos, es donde es de gran importancia el que el niño tenga o se introduzcan en su esencia esas semillas que luego van a ser necesarias para la tercera parte de la vida. Si podemos decir que esta sería la primera, después vendría una gran segunda parte que es toda la adquisición de conocimientos de la personalidad, donde tenemos que tener experiencias ricas, etcétera, que luego serán a su vez un abono, un caldo de cultivo para el recrecimiento de la esencia, ¿no? Para la transformación final. Entonces, esos primeros años yo los considero, son absolutamente fundamentales, ¿no? Y ahí es donde tiene que estar el misterio, el asombro, la conexión con el mundo, con los mundos mágicos, ¿no? De ahí la importancia de los cuentos de hadas, de los mitos. Entonces, los niños conectan de una forma muy, muy rápida y muy sorprendentemente clara, ¿no? con esa realidad que ya los adultos solemos considerar como cuentos de hadas, ¿verdad? Pero que son absolutamente importantes, ¿no? Sí, para ellos son como asimilados y se asombran, Sí. bueno, más fácilmente, de una manera innata, claro, que nosotros ya lo hemos ido olvidando. Justo. ¿No?
Sí, no, y luego, y ese germen es luego el que puede servir o debe servir para el siguiente, para la búsqueda, ¿no? Porque de alguna forma ahí el centro magnético, luego podemos hablar un poquito, es el que nos va a guiar en la búsqueda del camino, vamos a decir, del camino de la verdad o de la transformación, pero ese centro magnético necesita de cierta información que tiene que ser dada, ¿no? De ciertas experiencias al niño. Entonces, en la medida en la que privamos al niño de eso, pues causamos un gran daño, ¿no? En su posible desarrollo. Y al revés, ¿no? Y en la medida en la que lo hacemos, pues posibilitamos, ¿no? que luego eso realmente suceda, ¿no? Florezca en esa tercera etapa que cuentas. Sí. Bueno, y avanzando un poco más en el tiempo, en ese primer llamado a la aventura, yo he encontrado una cita de Bennett del libro Idiotas en París, donde él dice: nadie nos puede convertir en idiotas, es algo que tenemos que elegir nosotros mismos. Entonces, preguntarte cómo has elegido tú este contacto con el cuarto camino, esta búsqueda interior, cómo te ha llamado, cómo la has llamado tú. Pues a ver, lo primero que diría es que no la he llamado, ¿no? O sea, realmente, y te explicaré, bueno, te contaré anecdóticamente, ¿no? Cómo fue, pero realmente la sensación es que me encontró, ¿no? O sea, yo no estaba buscando nada, ni activamente, ni remotamente, ¿no? O sea, fue un encuentro, es verdad, con un momento y con un estado, o sea, con el paso del tiempo, ¿no? Y de los años, y reflexionando en las condiciones que me encontraba, ¿no? Y exactamente qué estaba sucediendo en mí, lo que había era una gran necesidad, ¿no? De ayuda. O sea, estaba y de, vamos a decir, sí, de ayuda. Realmente, a ver, cuando me fui a Estados Unidos, ¿no? O sea, por poner un poco en contexto, ¿no? Porque realmente pues yo tenía 24 años y llegué a un pueblo, un pueblo perdido de Texas, donde, bueno, pues ahí tenía un trabajo que tenía aquí en España y ahí había una fábrica que me esperaba. Pero te puedes imaginar la sensación de absoluta de no entender qué estoy haciendo en este lugar de mi vida, ¿no? O sea, es como una ruptura de lo habitual, ¿no? Una ruptura tan grande, porque no es como si te vas a Londres o a París ¿no? Incluso es a priori Estados Unidos, pero no era el Estados Unidos, vamos a decir, comúnmente conocido, ¿no? Era un pueblo de Texas, de lo más profundo, ¿no? Y con una soledad total, porque yo me fui solo y vivía en una casa solo. Y fue en ese contexto, ¿no? Realmente de cierta desesperación, ¿no? De cierta angustia vital, vamos a decirla, ¿no? Que no era una angustia de qué mal estoy, pero sí de vacío, ¿no? Entonces, en ese momento, y luego conectando con otros momentos importantes, ¿no? De mi vida y de mi búsqueda, es siempre cuando uno se vacía, ¿no? Cuando uno está en necesidad, cuando la ayuda llega, ¿no? Es un principio, realmente la ayuda está siempre aquí, siempre ahora, ¿no? Siempre está brotando hacia nosotros, pero en la medida que estamos llenos y que estamos satisfechos con lo que somos o lo que creemos ser, pues esa ayuda no nos puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento no fue, como digo, no fue buscada conscientemente, por lo menos, pero me llegó, y me llegó en la forma más inesperada, y fue a través de una visita. La primera persona que me visitó, pues yo llevaría unas 4 semanas allí, fue mi padre, porque él había ido a México a visitar a su familia, o a la mía, y entonces de vuelta hacia España, pues pasó a verme, ¿no?
Y en esa visita él llegó con un libro y me dijo, mira, Íñigo, fíjate lo que traigo, he estado en casa de tu tío, mi tío es uno de mis tíos que vive en Monterrey, que es también un gran personaje en mi vida, artista y polifacético, muy, bueno, un personaje importante, ¿no?, en mi vida. Y me dice, he estado en casa de tu tío y fíjate el libro este que traigo. Entonces, lo que dice este señor, el señor del libro, es que no nos recordamos a nosotros mismos. Y entonces yo recuerdo ese momento de decir, pero papá, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, ¿pero qué significa que no nos recordamos? Bueno, pues no sé lo que significa. Me dice, no sé, pero dice que no nos recordamos y no sé qué. Y entonces me empieza a hablar de cosas que ni él muy bien sabía. Y digo, bueno, pero... Y dice, bueno, yo te dejo el libro. Y yo, bueno, pues fenomenal. Total, que el encuentro fue exactamente así, ¿no? Para eso, me dejó el libro que lo he rescatado de mi biblioteca, porque he dicho, voy a ver si lo encuentro, y es este, ¿no? Es el libro del El cuarto camino de Ouspensky. Entonces, claro, yo empiezo a abrir este libro y a hojearlo, y ya el choque ya no fue qué significa recordarse a sí mismo, sino qué significa todo lo que aparece aquí, ¿no? O sea, es como si de pronto se abrieran los océanos, ¿no? Y dijeras, pero esto nada tiene que ver con nada que hay en la vida, ¿no? Con nada que... O por lo menos, sí, es esa sensación de abrirse a lo desconocido como nunca, ¿no? Y a lo misterioso. Y ese fue el inicio, el gran do, ¿no? Porque de ahí ya no me pude, no lo pude dejar y no lo he podido dejar nunca más, ¿no? Ni el libro, ni el camino, ni nada. Porque luego es curioso porque, claro, años después vi a mi tío y entonces dije, bueno, yo quiero averiguar. Claro, yo siempre en mi cabeza creía que mi tío, que era el libro suyo, ¿no? Porque lo había cogido mi padre de su casa. Y entonces, pues en un momento dado le digo, pero bueno, ¿y este libro tú ya has leído de Ouspensky? Me dice, ¿de quién? Y yo, pero el libro este, El cuarto camino, que mi padre lo trajo. Me dice, no, yo no sé de qué me estás hablando. Y entonces y estaba mi padre, y yo, pero papá, ¿y entonces de dónde salió este libro? Y entonces empiezan a hablar y mi tío le dice, pues yo no tengo ni idea, ese libro. Y dice, no, es verdad que es que vino unos días antes a dormir a mi casa un amigo y se lo dejó, el libro se le olvidó ahí. Y entonces luego llegó tu papá y tu papá lo leyó, le gustó y le dije, pues llévatelo. Entonces, realmente ese libro pues estaba destinado para llegar a mis manos, ¿no? Qué confluencia más bonita, ¿no? Tú en una tierra ahí un poco y la describes como inhóspita, bueno, no era México, no era Estados Unidos, no era España, ya tenemos tres cosas. Sí. Y se presenta tu padre como casi un ángel, ¿no? A depositarte un mensaje, ahí te dejo el mensaje y se fue. Y está tu padre por un lado, está tu tío por otro, y luego un desconocido que es un amigo. Tenemos otra vez tres cosas, ¿no? Tres caminos, tres países. Así es. Para dejar un mensaje. Sí, tal cual. Y eso ya, como te digo, fue el germen o el gran motor, ¿no? A partir de ahí, pues muchas cosas, pero sí. Me gustaría aquí preguntarte por el rechazo. Íñigo, si al zambullirte en este libro, al leerlo, al empezar a ver todas estas cosas que a lo mejor no estaban cayendo en esa vida que tenía como muy claras, que a lo mejor hay algunas cosas que no entenderías, se ha librado como una guerra en ti entre el sí y el no, afirmación, negación, ¿qué hago con esto? ¿Qué te decías tú y qué te decía el resto de la gente que ya te conocía? Sí, eso también es interesante, sí. A ver, a nivel individual, sí es verdad que
o sea, no experimenté tanto el tema del rechazo como tal, sino, o sea, la no comprensión o el darme de cabezazos contra algo, lo que produjo en mí fue más interés, ¿no? Fue como, o sea, pero que necesito entender esto, ¿no? O sea, fue más que un no, me llevó a un quiero entender, ¿no? Y entonces pronto encontré el libro de fragmentos, ¿no? El libro de Ouspensky, que es un poco más claro, vamos a decir, o por lo menos tiene una secuencia más literaria, ¿no? Y más, pues una exposición un poco más ordenada, porque el Cuarto Camino realmente es un libro de preguntas y respuestas, bueno, pues que si no tienes ya un cierto conocimiento previo es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, Fragmentos fue el segundo que traté de digerir y, bueno, realmente ese rechazo no se produjo a nivel intelectual realmente, o sea, con las ideas, a pesar de que sí que es verdad que algunas eran muy ajenas o muy, vamos a decir, bueno, cuestionables, podremos decir, de inicio, pero no sé por qué era como, esto es lo mío, ¿no? O sea, de alguna forma ahí había algo que era muy claro, como que había encontrado algo aunque no sabía lo que era, ni lo entendía, o creía que no lo entendía. Y luego a nivel externo lo que dices, bueno, a nivel familiar, claro, sí, esto vino de mi padre, o sea que, que quiero decir que no, en mi familia pues hay interés, ¿no? por temas, vamos a decir, ocultos o profundos, ¿no? de la existencia, tanto a nivel del ser como a nivel externo, ¿no? Quiero decir, de no quedarnos con lo primero que nos cuentan, ¿no? O sea, hay mucha ilusión en el mundo que vemos y por tanto, bueno, pues realmente el material y todo lo que empecé yo a investigar, bueno, pues daba luz, ¿no? A muchas cosas, a muchas cuestiones que de alguna forma estaban sin contestar o sin tener un marco que les diera, sí, cierta comprensión, ¿no? Así que, bueno, luego mi vida giró mucho, ¿no? A partir de esos, bueno, no diría solo de esto, ¿no? De otras cosas también, pero sí, realmente me influyó mucho en qué es importante, ¿no? O sea, en la escala de valores o en qué ponemos por delante y qué ponemos por detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues aquel economista con gran trayectoria profesional empezó a perder interés en el mundo, pues vamos a decir, de las empresas o de los negocios. Realmente, bueno, pues me empecé a interesar por muchas otras cosas, ¿no? Que me llenaban, que me apasionaban y que empezaron a dirigir mi vida, ¿no? El descubrimiento de otro mundo, ¿no? Se te escucha decir en tus palabras Eso es. que empezabas a descubrir otra cosa. Claro, y pensando un poco que Gurdjieff, esas enseñanzas que están ahí en ese libro, pues proponen un trabajo, autoconocimiento, un trabajo para sí mismo que solo tú lo puedes hacer. ¿Qué crees que Gurdjieff mismo a través del libro fue tu principal maestro? Es decir, ¿fue quien tiró del hilo para empezar a encontrar justamente estas cosas que a lo mejor tú ya te preguntabas? Porque como comentas, sois una familia que pregunta, que no se queda con lo primero, pero ¿fue el primer maestro que empezó a tirar del hilo? Sin duda, sí, porque hasta este encuentro, hombre, sí que había tenido, ¿no? Lecturas de cosas, vamos a decir, esotéricas, alguna, pero a un nivel o a un nivel de llamado o de conexión muy pequeño, ¿no? Entonces, la fuerza que encontré aquí
o sea, la fuerza que recibí, ¿no? Porque no es que lo encontré, es como que recibí, no ha tenido, o sea, y hasta la fecha no ha tenido comparación, o sea, con nada ni con nadie, ¿no? Sí. Sí, y por supuesto que después hay muchos seguidores, sí, muchos discípulos, mucha gente que ha trabajado, ¿no? Y que fueron discípulos suyos y discípulos de discípulos y demás, ¿no? Por supuesto, muchísimos me han influido y me han tanto los que he conocido solo a través de libros como los que he conocido en persona, ¿no? Que realmente es donde se produce una transmisión completa, ¿no? O más completa de la enseñanza, ¿no? ¿Y quién es José Reyes Íñigo? ¿Es otro Sí, maestro? ¿Es un maestro sí, tuyo? sí, José realmente es o sea, la primera persona que, por llamar persona, que realmente para mí fue un descubrir la posibilidad, ¿no? Del camino, o sea, la posibilidad de la realidad del camino, ¿no? Y en esa medida, pues imagínate lo importante que es, ¿no? Porque de alguna forma es la confianza en que es verdad, ¿no? Y que lo que hay es, o sea, lo que estamos transitando es posible y estamos juntos, ¿no? Y hay una ayuda real, hay eh, sí, sí, yo lo dejaría ahí, ¿no? Como una realidad, ¿no? Un contacto con lo real y en el mundo real, todo real. Pues Sí, al comienzo decíamos que en el año 98 empiezas este contacto, como has contado, y luego en la biografía aparece que en el 2007 has sí, creado un primer grupo de trabajo en Madrid. Y yo sí, pensaba, cuando leía esa parte de tu biografía, también en ese recorrido que ha hecho el propio Gurdjieff en Rusia, donde empezó su encuentro con Ouspensky, que sí, bueno, fue quien le ha ordenado un poco los textos, ha escrito libros, luego con el matrimonio de Salzman, sí, que ya le ha puesto como orden a sus movimientos, le ha ayudado con los movimientos sagrados, ¿no? Tú corrígeme si me sí, equivoco. sí, sí, Es así, y luego Harman, que le ha ayudado, ha colaborado con su música, es decir, todo este grupo de gente sí. que, claro, yo escucho la música, veo los movimientos o leo el libro y me parece impresionante. Entonces, ¿cómo fue ese encuentro entre Gurdjieff, los discípulos? ¿Quién era discípulo al principio? ¿Quién era maestro? ¿Cómo era esa colaboración? Y un poco haciendo el parangón con tu grupo, Mm, cómo lo hacíais, cuál fue el encuentro con alumnos, con no mm. sé cómo lo llamáis, o discípulos. Sí, no, sí, sí. Eh, a ver, a nivel de Gurdjieff, claro, yo creo que eso era eh, esos encuentros, o sea, claro, nos basamos en lo que hemos leído, ¿no? Y en lo que nos han contado, o sea, realmente ya estamos en el terreno de la especulación, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una especulación bastante acertada decir que era un ser que ya desde sus primeros encuentros, ¿no? Emanaba ese magnetismo, esa fuerza, ¿no? Y esa claridad en su discurso y en su ser, ¿no? Entonces, en esa misma proporción o con esa misma intensidad fue atrayendo, ¿no? A las personas que él necesitaba de alguna forma, ¿no? Para también cumplir su propósito, porque él tenía un propósito, ¿no? Muy claro en Occidente. A partir de un momento también en su biografía, él se encarna de una misión, ¿no? Y una misión que tiene que cumplir y que sabe que no puede cumplir él solo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa misma medida pues va encontrando, ¿no? La ayuda que necesita. Y como bien dices, esos son
es un resumen, ¿no? Pero son tres figuras muy claves en su vida, ¿no? La de Uspensky, la de Madame de Salzmann y Alexander de Salzmann y de Thomas de Hartmann. En 2007, realmente la creación del grupo fue una vez más una necesidad, ¿no? Yo vivía ya en Madrid después de, bueno, varias idas y vueltas, pero ya estaba establecido aquí en Madrid y bueno, participaba de un grupo que fundamentalmente trabajaba las danzas y los movimientos, pero nos reuníamos solo una vez al mes, ¿no? Era un fin de semana al mes y bueno, y aquello para mí no era suficiente, ¿no? Yo necesitaba más continuidad, necesitaba un grupo con el que estudiar, trabajar y a pesar de que fui conociendo varios grupos que sí que, bueno, pues mantenían cierta recurrencia en las lecturas, pero no encontraba nada, ¿no? que satisfaciera esa necesidad de trabajo más intenso, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si no lo encuentro, pues lo empiezo yo. O sea, si la montaña, sí, ¿no? Entonces así fue. Dije, pues un buen día se me ocurrió poner 4 carteles aquí en Madrid y dije, vamos a empezar a reunirnos, ¿no? Y eso fue en marzo del 2007. Aparecieron como 4 o 5 personas, pero lo que quería comentarte es que fue a las 3 semanas de ese primer encuentro, de esa primera reunión, cuando conocí a José Reyes en París, ¿no? A través de un seminario que fui invitado un poco también casualmente y cuando le conocí, claro, le conté en lo que estaba y me dice, bueno, pues todo nuestro apoyo, vamos a ayudaros en todo lo que necesitéis a partir de ese momento, ¿no? Entonces fue como, bueno, pues ya está, esto es lo que tenía que pasar, ¿no? Ante todas Y las entonces, condiciones, sí, perdona que te corte, se iban poniendo de tu parte, ¿no? Todo lo que cuentas. sí, efectivamente. Es como cuando das el paso y llega la ayuda, es que el paso ese era el correcto, ¿no? Y a veces damos pasos y nos damos cuenta que no fluye, que no avanza, que no, ¿no? Pero en este caso fue extremadamente claro, ¿no? Y la ayuda llegó así y desde entonces, bueno, realmente evidentemente ahí no es la posición ni de maestro, ni de discípulo, ni nada que tenga que ver con eso, ¿no? Realmente somos un grupo de buscadores. Bueno, ya llevamos 13 años. Que lleven 13 años no hay tantos, hay algunos, pero siempre ha sido un entorno de búsqueda compartida, ¿no? De apoyo, de una especie de cofradía, ¿no? A mí me gusta la palabra cofradía o hermandad, ¿no? Donde realmente los valores que nos unen y que nos mueven nada tienen que ver con la vida externa, ¿no? Sino con un anhelo profundo, ¿no? O sea, sí que hablaba de las danzas de Gurdjieff porque, bueno, ese fue otro capítulo. Cuando empecé a encontrar que todo esto que estaba en los libros de Uspensky, pues seguía vivo, ¿no? O sea, eso fue otro gran choque. Y cuando conocí las danzas y la música, etcétera. Entonces, bueno, las danzas se convirtieron para mí en algo también enormemente importante y bueno, ese fue el atractor. Yo creo que el titular ponía algo de danzas de Gurdjieff. No, éramos poquitos. Pues no recuerdo si 5 o 6 por ahí cuando empezamos, ¿no? Aquí fue en una sala en el centro de Madrid y lo cierto, hace poco recordábamos ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, recordábamos que no hemos cancelado ni una sola reunión, ni un solo jueves desde hace 13 años, ¿no? Y ahora con el confinamiento tampoco, ¿no? Hemos seguido reuniéndonos en la distancia y en momentos del grupo que han sido, porque el grupo, pues como todo ente, está vivo, ¿no? Y ha crecido mucho y ha pasado por momentos de menguantes, ¿no? Y ha llegado a ser solo 3 personas, ¿no? En algún momento.
pero se mantuvo, ¿no? Se mantuvo, lo digo, en tercera persona porque durante un periodo corto, pero casi un año, yo diría, un poco menos, yo estuve ausente también del grupo y el grupo siguió con su propia dinámica y como te digo, ¿no? Tiene ya vida propia, o sea que... Imparable. Sí. Imparable. Pues un poco, ahora vamos a ir a las danzas, que lo has mencionado, pero antes me gustaría como pasar el umbral e ir un poco más a lo desconocido, a ese símbolo que es el eneagrama, que en la escuela lo miramos y lo mimamos bastante, ¿no? Y la duda que tengo y que me gustaría, bueno, hablar contigo de esto es, Gurdjieff tenía la idea de un eneagrama de movimiento, de proceso, de que sea dinámico, movible, ¿no? Y todo, según él dice, todo podía ser visto, contemplado y entendido a través del eneagrama. Claro, el eneagrama que nos llega hoy en día es una secuencia mucho más fija, más estable, más repetitiva, que choca con esa otra imagen que planteaba Gurdjieff. ¿Cómo se trabaja, ¿no? Desde el punto de vista del eneagrama del propio Gurdjieff, el recuerdo de sí o el adelgazar el ego? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es la práctica? ¿Te refieres con el eneagrama o Con con el la eneagrama. Con el la eneagrama práctica? en sí. En este caso, con el eneagrama en sí. Sí. Bueno, el eneagrama, como sabes, ¿no? Contiene las tres leyes fundamentales, ¿no? del universo y las tres leyes fundamentales con las que trabajamos en la escuela, ¿no? Que son la ley de la unidad, que es el círculo que contiene el eneagrama, la ley de la Trinidad, que es el triángulo, y la ley de 7, ¿no? Que es la estrella, la que forma las seis puntas de la estrella, ¿no? Entonces, realmente el trabajo con el eneagrama parte inicialmente de un trabajo con cada una de esas leyes, de una comprensión profunda y práctica, ¿no? Porque son leyes que a priori cuando inicialmente te enfrentas a ellas pueden parecer muy teóricas, ¿no? Como algo, pero que son profundamente y tremendamente prácticas, ¿no? Entonces las trabajamos y las estudiamos aplicadas a nuestros propios procesos, a nuestra propia vida, a nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, en esa misma medida vamos comprendiendo cómo ese símbolo recoge esas tres leyes y cómo empieza efectivamente, como dices, empezamos a comprenderlo en el movimiento y en la interconexión de esas tres leyes, ¿no? A su vez, los movimientos, ¿no? Y las danzas, en una gran proporción, no todas, ¿no? Porque hay de muchos otros tipos, pero a través del movimiento también hay ciertas danzas que expresan ese patrón de la ley de 7 y de la ley de 3 y que nos muestran la conexión y la apertura a una comprensión más elevada. A ver, no es sencillo, ¿no? Ponerlo en pocas palabras, porque en el momento en el que el símbolo empieza digamos, a informarnos a un nivel diferente, ¿no? Porque no estamos hablando del nivel de comprensión habitual, ¿no? Nada, retomamos lo de eso, lo de los centros que tú hablas, que esto, claro, se trabaja en un centro superior. Sí, sí. O sea, por eso las danzas juegan un papel y esto también es parte de mi propio descubrimiento, ¿no? O sea, no es algo que te cuentan y esto es así, sino que a medida que vamos profundizando en la experiencia, ¿no? Con las danzas, con el eneagrama, con las leyes, de alguna forma vamos accediendo, ¿no? A ciertas comprensiones que no son, como te digo, no son producto del estudio simplemente, ¿no? Bueno, esto significa esto, sino que son producto de
de una comprensión que viene realmente de los centros superiores, ¿no? Y entonces el símbolo empieza a cobrar vida y significado en los distintos procesos, ¿no? de la vida y de nuestra propia camino de transformación. Porque, como decías, el eneagrama, que realmente representa el círculo con los 9 puntos, la parte exterior es siempre, el movimiento es un movimiento lineal, temporal, ¿vale? Porque vamos del punto 1 al punto 9 a través de ciertas etapas, ¿no? En realidad son esos 7 pasos con los 3 puntos de choque, ¿no? Del triángulo. Entonces, eso nos explica o nos ayuda a comprender la naturaleza de los procesos, ¿no? De los procesos vitales, de los procesos naturales y de los procesos también de transformación de externos e internos de nuestro propio ser, ¿no? Entonces, por eso, cuando dice Gurdjieff que solo aquello que puedes poner en el eneagrama lo comprendes de forma completa, se refiere a que en la medida en la que cualquier proceso lo puedes comprender con lo que ese símbolo te informa o te puede informar, y las conexiones que se producen en cada uno de esos puntos y de esos significados, la comprensión de ese proceso vital o de ese proceso natural es muchísimo más profundo, ¿no? Y en ese sentido él dice que ahí es cuando realmente lo comprendes o es completo, ¿no? Entonces, bueno, esto es, como te digo, no es algo sencillo, ¿no? de explicar, pero claro, luego también está, por supuesto, que el símbolo no es un símbolo bidimensional, ¿no? Está pintado en 2 dimensiones, pero realmente el eneagrama es un símbolo que está en 3, es multidimensional, ¿no? Y hay por ahí algunos trabajos interesantes de gente del trabajo, científicos y demás, que han desarrollado, bueno, modelos, ¿no? Matemáticos y geométricos en 3 dimensiones. Claro, esto me interesa bastante, esto último que estás diciendo. Esto último, porque yo entiendo de lo que dices es que, vamos a ver, es mucho más complejo, claro, que lo que nos llega hoy en día del eneagrama, de estos 9 puntos, estas relaciones que se dan y estas líneas. Tú estás hablando ya de otras dimensiones, es otra escala de comprensión, y hasta que uno no lo comprende, no lo podemos ver en un libro escrito ni que nos lo digan por un audio, no será así. Pero esto que estás comentando del eneagrama, de que científicos y matemáticos se han puesto a ellos, ¿del trabajo que te refieres? ¿Del trabajo de tu grupo o del trabajo en general del Cuarto Camino? Del trabajo en general, del Cuarto Camino, sí, de otros grupos activos, ¿no? que están en investigaciones, porque efectivamente esto, como también mencionabas al principio de la charla, el Cuarto Camino es un camino que está en continua evolución, o no evolución en el sentido de que antes no estaba evolucionado, pero sí de encontrar su forma, ¿no? Y su nueva expresión, forma de expresión, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de investigaciones en este sentido relacionadas con las leyes, con la física, bueno, y como te digo, hay un... o sea, como queremos siempre asir las cosas y entenderlas con nuestra cabeza, con nuestro intelecto, el trabajo y la práctica, y también por eso es tan importante los movimientos, ¿no? y el trabajo con el cuerpo, lo que pretende es empezar a equilibrar las energías, ¿no? Porque normalmente tendemos a tener un exceso de energía mental, ¿no? Entonces estamos saturados y, por tanto, la información simbólica no puede llegarnos, ¿no? Entonces, en la medida que empezamos a equilibrar nuestros centros,
a que las vibraciones energéticas de nuestro cuerpo empiezan a equilibrarse. Es como que el canal se ensancha, ¿no? Se abre. Es como si estuviésemos en un estado normal con unas tuberías, ¿no?, retorcidas, y en la medida que podemos alinearnos y limpiar ese canal, pues nos llegan este tipo de comprensiones, ¿no? Que luego es muy difícil también poner en palabras, y luego hay momentos que tienes chispazos, ¿no?, y intuiciones muy claras, pero que sí, no son fácilmente traducibles, ¿no?, al lenguaje. De ahí la necesidad de expresión en forma de danzas o de música, ¿no?, de poesía. Gurdjieff trabajó en todas sus creaciones, tanto de sus libros como de su música, como de las danzas. En toda su creación están las leyes, ¿no? Está el eneagrama, o sea, está la ley de 7, está la ley de 3, y a medida que vas conociendo cada una de esas leyes, ¿no?, en tu propia vida, en tu experiencia, las empiezas a ver en el mundo exterior, ¿no? Y en las obras de Gurdjieff, como te digo, en toda su creación está plasmada, ¿no? Si tuviese que, empezar, ¿no?, por los movimientos, por este trabajo, me imagino que sería un trabajo de atención, básicamente, ¿no?, de autoobservación, como vivimos tan identificados por algo externo, por una idea y demás, pues bueno, atender lo que pasa dentro, porque si no inmediatamente lo reflejamos fuera. Toda esa fragmentación, todos esos pensamientos que nos cortan, me imagino que en ese movimiento se traducirían y se verían hacia afuera, ¿no? Entonces no sé si básicamente es en el comienzo un trabajo de atención y de autoobservación, el de las danzas. A ver, o sea, el trabajo con las danzas, como todo el trabajo, ¿no?, pero tiene muchísimos niveles también, ¿no?, muchísimos matices y niveles de experiencia, ¿no? Entonces, pero de la misma forma que un libro, ¿no? O sea, un libro, vamos a decir, esotérico, ¿no?, por lo menos con verdades más allá de la experiencia. No sé. Entonces, los movimientos, como te decía, efectivamente hay una primera base o capa, ¿no?, no voy a decir superficial porque es muy importante, y tiene que ver con lo que dices, ¿no?, con el trabajo, con la atención, ¿no? Esa es realmente, si dijéramos, la premisa básica y más importante para un trabajo de transformación es la atención, ¿no?, es el desarrollo de la atención. Entonces, estas danzas y movimientos, todas ellas tienen, aunque tienen muchos patrones externos diferentes, todas tienen un patrón interno común, ¿no? Y tiene que ver con que el movimiento en sí requiere del practicante una atención no habitual, ¿no? Una atención más despierta, más amplia y más sostenida, ¿no? Entonces, desde el momento en el que comienzas a realizar el movimiento, y normalmente son movimientos muy sencillos, no son movimientos ni acrobáticos, ni aunque luego se pueden complicar en cuanto a la ejecución, pero hablamos de movimientos muy sencillos, ¿no?, del brazo, de las piernas o de la cabeza. Pero la complejidad tiene que ver en el ritmo de cada movimiento, de forma que nuestra atención ordinaria nos llevaría a hacer el movimiento de una forma, o no, nuestro automatismo nos llevaría a hacer el movimiento de una forma, y el movimiento está construido de una forma exactamente distinta, ¿no? De forma que, como digo, es un laboratorio absolutamente maravilloso, tanto para trabajar la atención como para darnos cuenta de nuestros patrones habituales, ¿no? Porque ahí se empieza a manifestar todas nuestras reacciones emocionales, mentales, físicas, ¿no?
Entonces, en esa misma medida en la que, por un lado, estoy teniendo más atención y, por tanto, soy más capaz de observarme, ¿no? y de entrar en contacto con mis reacciones, tengo más atención y, por otro lado, mis mecanismos se siguen manifestando, ¿no? Porque estoy todavía en ese plano. Entonces, se da esa unión que es muy difícil en la vida diaria, ¿no? que se produzca. Porque en la vida diaria, aunque mis automatismos están a la orden del día, lo que no suelo tener es energía de atención para observarlas, ¿no? Entonces, un choque, ¿no? Un choque entre el automatismo que va por un lado, que nos dice para allí, y las danzas que intentan ir para allí. Entonces, claro, se produce ahí una fricción. Absolutamente. Fricciones y sí, realmente hay, bueno, sale todo, ¿no? Es como a veces bueno, nos enfrentan y nos confrontan, ¿no? Con nuestra propia... Pero insisto, como tenemos la ayuda tanto de la atención que estamos desarrollando como del grupo, ¿no? Y del contexto, porque estamos en un contexto de trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, son condiciones realmente excelentes, ¿no? Eso justamente te iba a preguntar, porque al efectuarse estos choques, me imagino que una persona tendrá que estar recogida, ¿no? En ese momento de ver y de darse cuenta qué le pasa. Entonces, desde la escuela, en este contexto que nos comentas, ¿cómo se recoge ese trabajo con las danzas? Es decir, ¿se continúa también en otro ámbito o de otra manera, dando una explicación? Claro. Sí, efectivamente, las danzas están totalmente integradas, ¿no? en la práctica. Entonces, en la medida, o sea, ya por entrar en algo más concreto o práctico, ¿no? Cuando estamos trabajando con un tema particular, digamos, en la dinámica de la reunión, los movimientos forman parte de esa reunión y el trabajo que estamos desarrollando, practicando de observación o de conexión con alguna energía, etcétera, los movimientos nos sirven, ¿no? a ese mismo propósito. O sea, si por ejemplo estamos trabajando hace ahora algunas pocas semanas, estábamos con el tema del sacrificio, de sacrificar el sufrimiento, ¿no? Uno de los grandes temas de Gurdjieff y de todos los caminos, ¿no? Cómo ser capaces de soltar, ¿no? nuestra negatividad, nuestro sufrimiento. Gurdjieff decía que lo que más le cuesta al ser humano es sacrificar su propio sufrimiento, ¿no? Lo cual es como también de estas ideas de Gurdjieff que chocan, ¿no? Porque dice, no, pero si nadie quiere sufrir, ¿no? Bueno, nadie quiere sufrir, pero el personaje sí está aferrado, estamos agarrados a nuestro sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando en el marco del trabajo con un tema, por ejemplo, como este, los movimientos forman parte, ¿no? En el momento que empezamos a movernos y a poner de manifiesto o de alguna forma, en el momento que empiezan a manifestarse de cada uno de nosotros nuestros particulares sufrimientos, porque cada uno tiene sus propias formas, ¿no? de sufrir. Entonces, en ese contexto es tremendamente útil, ¿no? Para cada uno observar esa cosa concreta en la que estamos trabajando, ¿no? Y por tanto, tomar conciencia, darnos cuenta y luego poder trabajarlo durante la semana, ¿no? Integrarlo en la práctica. Entonces, bueno, en esa medida las danzas cumplen muchos objetivos, ¿no? Luego también, por supuesto, nos ayudan a armonizar, ¿no? nuestros centros, a entrar en un estado más recogido, de silencio y bueno, entonces son medicina para la mente, decía Gurdjieff, ¿no? Son medicina para la mente. Justamente iba yo a decirte algo que leí y me ha gustado de Gurdjieff, que dice: el arte y el trabajo creativo es un medio para el desarrollo armónico del ser humano, ¿no?
claro, creando estas danzas con la música también, que trabaja el campo emocional, todos los campos, ¿no? Pero el campo emocional de una manera muy profunda. Pues a mí aquí en este momento me gustaría preguntarte, hablando de creación, ¿cuál es tu meta, Íñigo? La verdad es que es bonito lo de la creación, ¿no? Cómo somos seres tan bellamente y maravillosamente creativos, ¿no? Y hemos venido a este mundo a ser los creadores, ¿no? de nuestra... Decir de nuestra propia realidad puede sonar un poco prepotente, pero en alguna forma es nuestro destino, ¿no? O sea, convertirnos en verdaderos creadores, ¿no? De realidad y creadores de bondad y de belleza, ¿no? Entonces, bueno, mi propósito como tal es este, ¿no? O sea, es cómo ser capaz de vaciarme de todo aquello que me lastra y que me pesa y poder realmente volar, ¿no? O sea, este es nuestro, convertirnos en seres libres y creativos, permanentemente creativos, ¿no? Que es lo que somos, realmente no es convertirnos en, es rescatar nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Para Y lo que hemos... detrás de esa meta, ese don tuyo, ¿has visto en todo este camino desde el año 98 el gran dragón que había del otro lado, en esta moneda que da la vuelta de un lado y de otro? Es decir, tú podrías decir ahora sí, realmente mi gran dragón, mi gran miedo, del otro lado justamente estaba, ¿quién soy yo? Mi don. Sí, sí, totalmente. O sea, es que nuestro gran dragón o mi gran dragón es mi gran posibilidad, ¿no? O sea, en la misma medida en la que yo sea capaz de conocer y transformar la fuerza de ese dragón en un, en aras de la evolución, ¿no? Y de la creación. Entonces, o sea, nuestro dragón está, o nuestra sombra, o nuestra, está ahí con un propósito muy claro y muy definido, ¿no? Para nuestra transformación. O sea, este es lo fundamental que tenemos que comprender, ¿no? Que no es algo ni negativo sí, ni dañino. O sea, dañino puede llegar a ser dañino, pero quiero decir que es en la medida en la que lo comprendemos desde la visión del trabajo y no desde la vida, porque desde la vida no tiene sentido, prácticamente nada tiene sentido, ¿no? Solo desde la perspectiva de la vida. Pero cuando introducimos la cualidad superior y el trabajo nos informa y nos ilumina, entonces, por supuesto que tiene sentido y tiene una utilidad enorme, ¿no? Esta parte. Así que bueno. Para ir terminando, me gustaría preguntarte en qué paso estás del camino del héroe y si has vuelto a tu colmena. A ver, esto es, yo como lo veo, es también como una espiral, ¿no? O sea, el camino no lo entiendo como una cosa lineal, sino como algo que está en continuo retorno, pero en otra escala, en otro momento vital, ¿no? Entonces, bueno, no me considero en un momento concreto, o por lo menos no he reflexionado, ¿no? En ese nivel. Lo que sí es que cada momento vital siento que de alguna forma se van repitiendo eventos, se van repitiendo circunstancias, pero desde otro lugar, ¿no? O sea, sí que siento como, bueno, pues el trabajo cala, ¿no? Y cala, pero de una forma, como digo, no lineal. Salimos de tratar de entender las cosas una detrás de otra, ¿no? Porque cuando
cuando conectamos con la energía del trabajo y de su poder, estamos en otra dimensión, ¿no? O en otras manos, en otra... sí. Entonces, bueno, en esa misma medida en la que eso empieza a establecerse y empieza a informar mi vida, pues puedo decir que sigo en el camino, ¿no? Y es un momento vital, personal, pero también sobre todo planetario y que nos está invitando más que nunca a posicionarnos, ¿no? Y decir qué es lo importante en nuestra vida y apostar por ello, ¿no? Hace falta, sí, yo creo que escuchándote que en varios momentos has dicho que es un trabajo muy profundo, no se entiende con una secuencia de la cabeza ni del pensamiento, va mucho más allá. Y también siento en lo que dices como que llegas a entrar en una parte de ese misterio, ¿no? Lo que era misterioso hasta el momento para nosotros, desconocido, sí que tiene un acceso a través del cuarto camino. No, que cuando yo estaba haciendo esta entrevista, se me pasó por la cabeza en la oración, todo empieza por atender el llamado. Y bueno, me la apunté, todo empieza por atender el llamado. Y lo uno con ese llamado que has tenido, que me pareció como mágico, ¿no? Ese llamado que has tenido, que tú no lo has provocado, fueron las condiciones y fue tu padre, el ángel, ¿no? Que te ha llevado un libro. Con lo cual ahora entiendo que todo empieza por ahí, por atender el llamado y transitar luego el cuarto camino. Sí, sí, y yo creo que, fíjate, esto que dices, ese llamado a todos nos llega, ¿no? De una forma o de otra. Y por eso es importante crear condiciones para poder escucharlo, ¿no? Porque estamos tan aturdidos, tan llenos de, me refiero socialmente, ¿no? y culturalmente, tan distraídos que es muy difícil escuchar ese llamado. Pero por eso te decía que este momento planetario es de gran importancia porque es como que las puertas se están abriendo de una forma muy grande y solo, o sea, se están abriendo y por otro lado se están cerrando de forma clarísima, ¿no? Entonces es ahora muy importante el mantenernos en conexión, en vibración alta, ¿no? Para que las fuerzas que están tratando de llevarnos hacia la oscuridad, pues no lo consigan, ¿no? Porque hay muchas fuerzas también llevándonos hacia la luz. Así que en la misma medida en la que sintonicemos con unos o con otros, pues ahí estaremos. Sí. En ese punto nos encontraremos, ¿no? El Por llamado punto, es importante. sí, sí. Bueno, el llamado es importante y como también decíamos al comienzo, ¿no? Que el camino tiene que ser hallado. Las condiciones tienen que estar ahí y el camino, pues tienes que hallarlo. Sí. Sí. Pues nada, Íñigo, fue para mí un placer estar contigo charlando en este rato. Y desde la escuela, desde Ada Self Discovery, te agradecemos enormemente y esperamos que te hayas sentido a gusto. Pues oye, encantadísimo también, Marcela. Sabes que, bueno, no lo sabes porque no te lo he dicho, pero mi madre y mi hermana mayor se llamaba Marcela. Bueno, mi madre se llama todavía Marcela. Ah, bueno, una tocaya. No tengo muchas por aquí, no hay muchas, pero por allí, por donde tú cuentas, por México, habrá más. Hay muchas, sí. Sí. Así. Pues nada, hay otra coincidencia, el año de nacimiento, Íñigo. Te has dicho que has ¿Ah, nacido sí? en el 74. Sí. Sí.
Así que, bueno, te agradecemos enormemente y esperamos, bueno, mantenernos en contacto contigo. Fenomenal, para lo que os pueda ayudar. ¡Hey! ¿Queréis conocer los secretos de la vida? Hagamos entonces un círculo sagrado. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio